los sábados. Buenos días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con el programa más plural e influyente de los fines de semana, El Sol de los Sábados, un equipo de jóvenes siempre prestos y con mucho entusiasmo, dispuestos a analizar los principales acontecimientos políticos, económicos, sociales, tanto del plano local como internacional. Y este programa que se transmite a través de una cadena de radio y televisión que nos permite llegar a toda la geografía nacional a través de distintas frecuencias. En Higüey y la provincia de Santo Domingo nos pueden escuchar a través de la 106.5 FM, en el Cibao a través de la 92.1 FM, en el sur y el este a través de la 94.7 FM y en Samaná a través de la 88.5 FM. Además de que llegamos a ustedes a través de distintas plataformas del grupo RCC Media, que incluye a Telefuturo Canal 23 y Teleuniverso Canal 29. Y recuerden que al finalizar el programa pueden ver nuestros comentarios en YouTube y también pueden descargar la aplicación de Sol 106.5 FM, que es una aplicación muy vanguardista. Y de inmediato paso a darle la bienvenida a este Dream Team que ya está aquí, están todos los talentos, uno mediante la plataforma de Zoom, unos y otros a través de la cabina. Buenos días a la embajadora de este programa, Milicen Uribe. Adelante, Milicen. Buen día, Julio Alberto. Buen día a toda la audiencia de Sol. Como siempre, agradecer que madruguen con nosotros los sábados. Ustedes ciertamente son el factor más importante de este programa y siempre son el centro. Saludar asimismo a mis compañeros que están en cabina, por allá anda Guarocuya, saludar a Llovita, saludar también a JM que está en los controles y a Jennifer Peguero, que es nuestra productora y coordinadora de contenido. Voy ahora a darle los buenos días temprano al maestro Ernesto Jiménez para luego que entonces saludemos a Guarocuya que está en cabina. Buen día, Ernesto. Muy buenos días, Milicen Uribe, Julio Alberto Martínez, Pedro Manuel Casals, Jennifer Peguero, JM, Llovita, Susi Aquino Botró, que más adelante también estará con nosotros, al capitán, donde sea que se encuentre, con cariños. Saludo desde acá a nuestro amigo Orlando Jorge Villegas, allá en cabina, Guarocuya Batista, Yuri Rodríguez. El elenco del Sol de los Sábados, el Dream Team de la Comunicación Nacional, le da las bienvenidas a este espacio, a nuestro querido público, que es a quien nos debemos y por los cuales trabajamos. Siempre un honor que agradecemos ante todo a Dios estar en esta, la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. También, Ernesto, tú que mencionaste ese público, vamos a mandar un saludo en nombre de todo el equipo a un oyente fiel del Sol de los Sábados. Nos referimos a Iván Mengual. Él siempre está en sintonía, así que Iván, un saludito muy especial para ti. Y con Iván también a nuestro querido amigo en Nueva York, a Dari Martínez, al sargento Luis Alfonso, el Mad Dog, que es fijo con nosotros, y a Néstor Agustín Febles desde Dallas, Texas, que ya el Sol de los Sábados se ha vuelto internacional. Buen día, pueblo dominicano, como siempre, agradecidos de Dios de estar en vida y salud de los micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 FM, con el Dream Team de la radio y la comunicación más dinámica de todo el fin de semana, marcando la pauta en todo el territorio nacional. Y pasamos a los hermanos en cabina. Buen día, Guarocuya. Muy buenos días, Pedro Manuel, ese ímpetu que nos permite hoy sábado 12. Pedro se toma un café muy especial. Él es el café. Se llama un café irlandés. El café no lo tomamos nosotros, posterior, tú sabes que es Sparkling Ice, lo que a él le gusta. Saludar a, obviamente, todos aquellos que se levantan con nosotros. Han hecho muchas menciones importantes, tanto local como fuera, pero también en el interior de este país.
así como mencionaba nuestro capitán Julio Alberto, no solamente a través de la emisora madre, Sol 106.5, sino todas aquellas que se unen a nosotros, la plataforma Roku y la plataforma de Sol también. Hoy, sábado 12 de septiembre, evidentemente todo este equipo que nos ha permitido ser parte de el inicio de todas las noticias como sábado. Pedro decía, las noticias morían los viernes hasta que de repente todo el mundo se levanta y escucha esto. Miren eso, desde Dallas, Texas. Saludar evidentemente a Millicent, nuestra embajadora, Millicent Yoseiri. Aquí tenemos a J.M. Genao, Jennifer Peguero, nuestra coordinadora y dictadora benevolente que nos guía en este programa, Yuri Riga, que se encuentra subiendo y el hay ascensor. Dictaduras, hay dictadores benevolentes. Blanda, dicta blanda, buena gente. Dicta blanda. Yo no sé si Jennifer se sentirá muy feliz. No te lo digo, pero lo digo positivamente, porque ustedes más que yo saben, y eso importa para poder guiar. Y evidentemente, todo el elenco nuestro por acá, Susi Aquino Gotró, esperemos que ya se haya unido con nosotros de la plataforma de Zoom. Y bueno, obviamente a don Antonio Payá y la familia de RCC Media. Entonces, Susi, Ernesto, Pedro, Millicent, hoy sábado 12 de septiembre, ¿cómo amanecemos? Bueno, mira, antes de continuar con las amanecidas, aprovechar para enviarle saludos al amigo Carlos Montaz, también un fiel oyente de este espacio. De San Cristóbal, me imagino. Él vive en Nashville, pero bueno, me imagino que tiene sus raíces. Todos los Montaz del mundo son de San Cristóbal, raíces, no digan que no. Todos. Tiene sus raíces dominicanas. No he dicho ni sí ni no. Solo sé que vive en Nashville actualmente y que es un oyente en Tennessee. fiel desde el inicio de El Sol de los Sábados. Así que saludos para ti, querido amigo Carlos Montaz. Bueno, señores. Julio, la ronda informativa de este Sol de los Sábados, haciendo referencia a un hecho prácticamente histórico, porque el presidente Luis Abinader ha trasladado a su gabinete a Santiago y están trabajando desde allá. El mandatario aprovechó la ocasión para recordar que efectivamente este es el primer gabinete de su gobierno y que se está efectuando en nada más y nada menos que la ciudad corazón. Ayer estuvo el presidente haciendo recorrido por varios hospitales, entre ellos el José María Cabral Ibáez, el Rafael Estrella Ureña y el Hospital Infantil Arturo Grullón, y el objetivo es justamente supervisar el estado de salud de estos centros. De hecho, prometió que van a recibir los fondos para poder readecuar en el caso de algunos que definitivamente tienen serios problemas de infraestructura. Hay también que recordar a nuestros colegas que están en sintonía que el presidente tiene una rueda de prensa temprano en la mañana, y ahí pues va a estar acompañado de la vicepresidenta de la República. Dime, Julio. Te siento muy activa con la agenda activa no, que se la conoce bien porque ya aporta. No, pero está bien, pero a modo, está bien. Pero aquí no dejan pasar uno. Hay que estar orgulloso. Está informando al país sobre... En horarios de la tarde, entonces va a inspeccionar los trabajos de construcción de la carretera del AMBA. A mí esta reunión del gabinete en Santiago me parece sumamente interesante, porque un concepto que tenemos que trabajar aquí es la descentralización. A mí me parece interesante que ya el Poder Ejecutivo se inscriba en esa onda. Será también súper interesante ver que lo puede hacer en otras regiones, incluyendo el sur, que es la región siempre lamentablemente más olvidada, que bueno, ojalá podamos tener estos consejos de gobierno también en el sur y ya luego, por supuesto, en el este. Lo importante es dar seguimiento. Él ha dado informaciones importantes en relación, por ejemplo, al remozamiento. Ajá. Dime, Julio. Decías que ha dado información importante. Sí, en relación al remozamiento de los hospitales, esa es una, pero otra en relación a cómo se va a estar manejando la publicidad. En esta semana la Sociedad Dominicana de Diarios hizo un pronunciamiento donde mostraba preocupación en relación a eso, y el presidente le respondió desde Santiago diciendo que no, que se va a dar publicidad a todo el mundo, o sea que a los aunque no tengan el gobierno. Exactamente, y a los medios que tengan posiciones críticas, que no hay ningún problema, que se va a usar un mecanismo democrático, y eso también es súper interesante. Adelante. Bueno, mira, varios aspectos. Primero, sobre el Consejo de Ministros en Santiago, que también es una iniciativa que saludo, sobre todo por la deuda histórica de los santiagueros. Ernesto ha sido insistente en algunos comentarios
que ellos históricamente han exigido que aportan un 14% al Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando se realiza el presupuesto y se evalúa la composición, apenas se destina un 0,03% hacia esa provincia, y de alguna manera el presidente Luis Abinader está visibilizando a Santiago como provincia importante en distintos aspectos de la producción nacional, y entendemos que ahora que con esta acción de alguna manera intenta, ¿verdad? O lo que hará sería acoger esas exigencias históricas que han hecho los empresarios y los sectores productivos de Santiago, de que se le tome más en cuenta a la hora de la distribución del presupuesto, más allá de otras cosas. Y quería decir también con relación a lo que hablabas sobre la publicidad del gobierno, que ciertamente hubo una queja de la Asociación Dominicana de Diarios porque circuló la información de lo que se pretendía concentrar toda la publicidad gubernamental en una entidad del gobierno, y esto de alguna manera, y fue lo que planteó don Percio Maldonado, atentaba contra la democracia porque le otorgaba todo el poder, toda el monopolio, diríamos que el presupuesto, el grueso presupuesto del Estado en publicidad a una sola entidad, y que históricamente lo que se ha hecho es que esto se ha distribuido en función de los distintos ministerios que tienen autonomía a la hora de colocar una pauta publicitaria. Y yo creo que también fue al margen de lo que se diga, me parece que fue un gesto diríamos que interesante, un gesto apropiado del presidente, darle respuesta a esa queja de la Asociación Dominicana de Diarios. Sin embargo, el discurso tenemos que llevarlo más a la práctica, y lo digo porque estamos en una especie de romanticismo y diríamos dando muchas declaraciones bonitas de cara a la galería en los medios de comunicación, y lo que se está viviendo en algunas instituciones del Estado dista mucho de lo que se prometió incluso en la campaña electoral. Esta mañana, en el prestigioso periódico Hoy, leía la información de que mucha gente se está quejando en el Servicio Nacional de Salud por las cancelaciones masivas a técnicos que ha formado el propio Estado Dominicano, y que no han incumplido con no han cometido ningún tipo de falta graves como servidores públicos, y que sí han cumplido con sus funciones, sin embargo han sido cancelados. Y lo mismo se puede constatar en otras instituciones del Estado Dominicano. A mí me han llegado casos de personas que tienen más de 12 años trabajando en el Estado. En Edesur, por ejemplo, hubo una barrida completa. Ahí no se respetó personas que trabajaran, que estuvieran en la carrera administrativa, ahí no se respetó completamente nada. Sencillamente fue un borrón y cuenta nueva en diríamos que en algunos departamentos. Y esto no fue lo que se prometió en la campaña electoral, y no es lo que le conviene al Estado Dominicano. No digo que no puedan prescindir del personal, porque claro, una nueva administración tiene que colocar a los perfiles que entiendan que tienen las condiciones apropiadas para desempeñar una función. Pero hay diríamos, personas que pertenecen a la carrera administrativa que tienen un desempeño ininterrumpido en el Estado Dominicano, que cumplen con sus funciones, y que a la hora, diríamos, de prescindir de sus servicios deberían de tomar en cuenta si tienen méritos o no suficientes para cumplir en esa función. Y mucho menos cancelar personas porque pertenezcan a otros partidos políticos, que también eso sería grave aún, porque dista de lo que prometió el presidente de la República en la campaña electoral. Disculpen que me extendí un poco en este segmento informativo. Pero antes, mira, vamos a escuchar a Ernesto. Para solamente sobre lo que Julio acaba de comentar, decir que yo estoy totalmente de acuerdo con él, lo suscribo. Solamente a mí me parece interesante ver si dentro de esas personas que han sido removidas
no hay nominillas y no hay botellas, porque he escuchado la denuncia de muchos funcionarios, muchos incumbentes que están llegando a las instituciones y se están encontrando con nominillas, con muchas botellas, con personas que de manera abusiva estaban cargados o a despacho o a departamento, ganando sueldos que superan 3 y 4 veces el del personal que sí iba a Por eso fue que yo como fuente cité al periódico Hoy como fuente específicamente. Y yo lo leí, este Nelson Rodríguez. En la página. Okay. Este Nelson Rodríguez. Que por eso me refería a eso. Bueno, yo he Adelante, conocido casos principalmente, y lo que vi en Indotel fue de película, de personas que estaban ahí nombradas con 60,000, 80,000, 50,000 pesos, y eran la cocinera, el otro el piscinero y el otro era el jardinero, y cuando revisaron los montos, no le pagaban eso, le pagaban 15,000 pesos, y entonces el que lo nombró le cobraba 45 más y lo repartía para otros. O sea, así no, papá. Así no, papá. Miren, para entrar en mi noticia, ayer leí con mucho desagrado y no entiendo esa posición. Creo que debe ser llamado a capítulo el ministro de Educación, pues refirió de que no habrá concurso de oposición para designar a los directores regionales y distritales. O sea, no va a haber cumplimiento de la ley. O sea, básicamente el ministro dijo ayer básicamente que no van a aplicar la ley. Y un ministro no está por encima de la ley. Y esto va a dañar todo un esquema de participación transparente en estos concursos de oposición, para ahora venir a volver al viejo esquema de selección por temas políticos en algo tan delicado como es la educación. Algo que tiene que ser despolitizado totalmente. Y no es de meritocracia que nosotros estamos hablando. Algo que no puede tener. No me hable de meritocracia. No me hable de meritocracia porque eso no se usó. Pero tampoco venir ahora. No soy yo que estoy hablando de eso. Es lo que se está promoviendo. Está bien. Pero lo que no quiero es ahora ver a un ministro como Roberto Fulcar, que siempre luchó por la aplicación de la ley, venir a decir que no se va a aplicar la ley. Y que entonces se van a seleccionar porque fulano. No, los directores regionales de educación, se hace un concurso de oposición precisamente para eso, para evitar el señalamiento, la participación política, para que usted por ser del PLD no lo nombren. Hay un concurso por aptitudes de saber si usted está capacitado para dirigir un distrito escolar, y no porque fulano trabajó en la campaña. Y educación no es un botín político. Educación debe ser de los ministerios que mayor transformación directa institucional tiene que ocurrir, porque es parte del esquema de evolución y desarrollo social económico de un país. No puede estar sujeto a que, bueno, vamos a nombrar a fulano, aunque no sepa ni escribir bien, pero él trabajó en la campaña. No. Creo que Roberto Fulcar debe revisar esta decisión, debe sentarse a consensuar con el sector privado, con la gente de Educa, con todo el mundo. Hay que entenderlo. Y evitar... Que ya se consensuó. Es que no hay que consensuar con Educa porque ya se consensuó. Ese concurso se hizo hace varios años y se supone que debió respetarse. Es que se va a respetar. Es que se va a respetar. Es que ahora todos los directores de distrito pasan a ser asesores y se van a designar al debate. Es que si hace eso, todas las organizaciones no gubernamentales en materia de educación van a impugnar esa decisión en el TCA y van a complicar aún más el tema institucional y el año escolar. No puede violar la ley. Ningún ministro, sea quien sea, ni educación, ni cancillería, ni nadie está por encima de la ley. La ley es la ley. Y si aquí cada vez que viene una persona con un plan nuevo va a cambiar la ley porque le da la gana, bueno, pues entonces no hagan leyes y vamos a vivir a lo que digan los ministros. Pero si hay una ley, hay que respetarla. Por favor, Roberto Fulcar, no cometas ese error, porque ese es el principio. Si cruzas esa raya, ya después no va a haber raya. Si cruzas esa raya de decir que no se va a aplicar la ley, atento a ti, entonces ya la raya bórrala porque no va a haber raya. Ernesto, adelante. Darle paso a nuestra querida amiga Susi Aquino Botró, que se integra la licenciada a este Sol de los Sábados. Adelante, Susi. Muchísimas gracias, compañeros. Feliz de estar conectada con ustedes y con toda la gente que prefiere pues levantarse con nosotros a escuchar nuestros comentarios, noticias y demás temas. En consonancia
con lo que decía nuestro compañero Pedro Manuel Casals, quiero apuntar una nota que redacta nuestra muy estimada colega Doris Pantaleón, periodista especializada en el tema. Sí. Antes de cambiar de tema, como estábamos tratando el tema de educación, vamos a aprovechar que tenemos en la línea telefónica a Edwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa, para que nos comparta la posición que ellos tienen en relación a esta información. Edwin, buen día, bienvenido al Sol de los Sábados. Bien, bueno, muchas gracias para ustedes y buenos días para todos los los escuchas de la radio. Darwin Caraballo. Adelante, Edwin. Adelante, Darwin. Queremos conocer Darwin, queremos conocer tu opinión ante esta situación del Ministerio de Educación de la designación de los nuevos directores regionales. Bueno, no hubo designación de nuevos directores regionales. No, yo sé que no hubo designación, pero se pretende de alguna manera. Pero quisiéramos escuchar tu opinión. Adelante. Sí, Educa todavía no ha tenido una posición institucional fija en virtud de que se conoció ayer el contenido de estas resoluciones y la Junta Directiva hoy va a tener una sesión extraordinaria para tratar el tema. Yo quiero decirle sí que el ministro de Educación ayer presidiendo el Consejo Nacional de Educación alegó que conforme a lo establecido en la ley, en el artículo 109, que le atribuye las facultades para nombrar directores regionales, y en el artículo 115, que le atribuye la facultad para iniciar un proceso de designación de directores distritales, informó al Pleno del Consejo que iba a hacer uso de esas facultades. Explicó las razones y eso fue lo que de alguna manera se puso a votación de los miembros. También se indicó en ese consejo que quienes ocupan actualmente esas posiciones no serían rescindidos, sino que pasarían a cumplir otras funciones. Pero, ¿y tú qué opinas sobre eso? O sea, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre eso? Porque los directores actuales fueron designados por 5 años, fueron escogidos mediante concurso en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad, y eso lo que se pretende ahora es precisamente pasar todos esos directores a que sean asesores y designar nuevos. Por eso te decía sobre la pretensión de la nueva designación. O sea, ¿cuál es tu opinión particular sobre ese aspecto? Sé que Educa uno tiene una posición oficial, pero ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esto? No hay una duda de la legitimidad del proceso por el cual fue electo los directores regionales y distritales que actualmente ocupan su posición. De hecho, Educa participó como miembro del comité evaluador y de ese comité seleccionador. Y yo mismo, en representación de la institución, formé parte de ese comité de selección que le entregó al entonces ministro de Educación, Andrés Navarro, una terna para que él escogiera de los 3 mejores que se habían presentado para cada una de las posiciones. Así que eso quedó también muy bien preciso en el Consejo. A mí me tocó intervenir y decir que eso había sido un proceso diáfano, riguroso y profesional, que yo podía dar fe del tema, pero el ministro no cuestionó ese procedimiento, el ministro no se amparó. Él no lo cuestionó. No lo cuestionó en la... No, pero la mejor, él no tiene que cuestionarlo porque él sencillamente le va a dar del agua a él para designar nuevo en caso de que se llegue a mantener. Es interesante conocer, Darwin, cuál fue la explicación que dio el ministro, porque yo leí en la prensa que él explicaba que era por el tema de la pandemia y del COVID, pero como que no le vi mucha relación. Pero que eso no tiene sentido. Por eso es interesante escuchar a Darwin. A ver. Yo he visto algunas reseñas en la prensa que mezclan un poquito todas las argumentaciones. El ministro de Educación alega que él está haciendo ejercicio de las facultades que le atribuye la ley. Y cuando uno lee la ley en el artículo 109, muy a nuestro pesar, es muy clara la redacción que dice que los cargos de directores regionales
son designados por el ministro de Educación, punto. Y el artículo 115 dice que los directores distritales son electos de una terna que le propone al ministro de Educación la Junta Regional correspondiente. Así que él está haciendo uso de esas facultades jurídicas que la ley le atribuye. Ya es una materia de derecho y de interpretación jurídica que escapa a nuestra posición institucional como Educa. Educa lo que sí entiende es que eventualmente, y dándole a reconocer que está en esas facultades escritas en la ley vigente, y la ley muy desgraciadamente siempre está para que se cumpla, independientemente que nos pueda gustar o no lo que dice, Educa sí recomendaba que la designación eventual de posibles nuevos directores regionales y distritales sea derivado de un proceso en el que no solo se tenga en cuenta la confianza del ministro en quienes va a nombrar, sino también en sus competencias técnicas, porque esos cargos son obviamente de competencias técnicas. También Educa dejó una moción sobre la mesa del Consejo Nacional de Educación que procura llevar a una reforma de esos artículos de la Ley General de Educación 6697, porque claramente contradice el espíritu de lo acordado, por ejemplo, en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, y también contradice el espíritu del Estatuto Docente. Está claro que el Estatuto Docente tiene rango de decreto y por lo tanto en el orden jurídico está por debajo de la ley, pero creemos que esos son justamente fallas de la normativa vigente del sistema educativo que data del año 97 y que a todas luces se ve anacrónica en este aspecto y en otros, en función de los cambios que ha experimentado el sistema educativo durante este tiempo. ¿Pudiera llevar esto como consecuencia que organizaciones como Educa y otras instituciones que tienen que ver con el sector educativo, pues no decidan en otras ocasiones participar en procesos como este? Porque si cada vez que haya un cambio de gobierno, entonces el ministro que llegue va a dar por terminado todo lo allí pactado con los miembros involucrados, y de golpe y porrazo se va a quitar todo un esfuerzo de tiempo, de estudios, de personal técnico que estuvo acompañando al ministerio en esta decisión. Entonces no valdría la pena participar. Bueno, justamente la vigencia de este artículo 109, tal como está redactado, y el 115, le permite a cualquier ministro, hipotéticamente, cambiar y designar directores regionales en cualquier momento. También le permite a un ministro dentro de un mismo partido, sin que haya un cambio de gobierno, pero tal vez con un cambio ministerial, volver a hacerlo. Claramente es un problema en la forma de la ley, pero mientras la ley está para cumplir. Por eso es que lo que se debe hacer es, a nuestro juicio, ese artículo revisarlo y modificarlo, porque el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que tiene un origen también legal en la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene claramente un espíritu diferente, y ese pacto fue suscrito por 190 organizaciones, más de 190 organizaciones, incluidos todos los partidos políticos que participaron en la última elección. Entonces, allí... Sí, adelante. Bueno, termina la idea. Decías que allí... No, que allí está, a nuestro juicio, la legitimidad de la sociedad dominicana hacia dónde quiere dirigir su educación, porque el pacto fue firmado el 1 de abril del 2014, pero tiene plena vigencia hasta el año 2030. Entonces, el pacto también mandataba a adecuar los marcos normativos a lo acordado en el pacto. Por distintas razones, eso nunca se procesó, no se terminó, no se culminó, y hoy se está, digamos, pagando esa situación de no haber ajustado los marcos normativos. ¿Cómo
evalúas ese argumento que utiliza el Ministerio de Educación? Porque ellos dicen, en función de la nota que recogieron los periódicos, que es por la situación del COVID y la pandemia mundial que diríamos que van a escoger a nombrar los nuevos directores mediante una orden departamental. Pero ¿qué tiene que ver el COVID con esto? Porque los actuales directores regionales aún le deben permanecer en sus puestos. O sea, ¿qué tiene que ver el COVID con esto? Porque quizás hay algún elemento que nosotros desconocemos. No, ese argumento del señor ministro que ustedes le atribuyen en el Consejo Nacional de Educación, al menos en la sesión formal, no fue esgrimido. Él en todo momento presentó su moción haciendo uso de las facultades legales y se apegó y se ajustó a lo que establecía la ley. La única vez que en la sesión formal salió el tema del COVID fue justamente por la representante de los colegios privados no confesionales, que indicó que consideraba esa moción propuesta por el ministro de Educación como inoportuna, justamente producto de la pandemia y de estar en un momento de un año escolar muy complejo. Pero ese argumento que ustedes dicen no se lo oía al ministro. Es una nota de prensa que mandó el MINER y que Diario Libre cita. En esa nota de prensa, Así es. El Ministerio de Educación a Diario Libre explicaba que era por motivo de la pandemia, para que conozcan un poco de dónde viene el argumento. No la he revisado aún la nota de prensa. Les pido disculpas, pero yo que estuve en la... No tienes que pedir disculpas, hermano. No te tienes que disculpar porque... Tranquilo, Darwin. No, les digo que yo que estuve en toda la sesión hasta que finalizó, no recuerdo que el ministro de Educación haya justificado que esta decisión viene producto de la pandemia. Lo que sí él argumentó fue que la ley le atribuye esas facultades, que estos son cargos de confianza también en la medida que representan al ministro de Educación, sobre todo los directores regionales en el territorio para el cual están asignados, que para poder hacer su labor él necesita contar con el equipo que él entiende puede hacer la tarea, pero como les digo, la ley cuando uno va al texto y lo revisa, y yo los invito a ustedes y a los oyentes a revisar ese artículo 109 de la ley, no deja lugar a dudas. Entonces, el problema está en que ese artículo está reflejando una realidad del sistema educativo que ya ha pasado, que ya se ha superado, que no corresponde con el nivel de modernización, de profesionalismo y de crecimiento que ha tenido el sistema educativo dominicano desde el 97 a esta fecha. Ha pasado mucha agua bajo el puente, y si bien es cierto que siempre somos críticos de los resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes, tampoco se puede negar todo lo que ha avanzado en términos de estructura, de modernización, de mejora institucional, de equipos más profesionales en la carrera docente y en la carrera técnica del ministerio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Enrique Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa. Sabemos que ahora, más tarde en la mañana, ustedes tienen una reunión, pero agradecemos que nos haya dado esta noticia en el Sol de los Sábados. Gracias, Darwin. Un abrazo. Gracias, Darwin. Y buen fin de semana para ustedes. gracias, buen fin de semana para ti.